Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Silva, soy estudiante de la Universidad UNAD, en este caso para la especialización de seguridad informática en esta materia, como vemos aquí, fundamentos y modelos de la seguridad informática. Entonces hoy vamos a hablar de qué es un firewall. Un firewall pues es un software o un hardware, es decir, puede ser un dispositivo físico o un sistema. Este lo que hace es filtrar paquetes de una red externa a una red interna para evitar que se infecten o entre información de paquetes malintencionados a estas redes internas. Entonces este filtrado se aplica bajo unas configuraciones y unas reglas que se le aplica tanto al software o al hardware. Existen estos dos tipos de firewall, que son software o hardware. La finalidad de ambos es la misma, es filtrar paquetes para que no ingresen a la red interna información o ataques de entidades externas a esta red y que de pronto nos vayan a generar algún tipo de inconvenientes o bueno, de ataques malintencionados. De pronto la diferencia entre el hardware y el software, el software es que digamos que la configuración es mucho más sencilla que la de un hardware. Pues es un sistema que por lo general tú instalas y le das siguiente y haces algunos tipos de configuraciones un poco más limitadas a nivel de filtrado de paquetes. El hardware tiene una configuración mucho más extensa, porque puedes digamos que manipular el dispositivo a tu antojo y cerrar, abrir puertos, generar filtrados de ciertos paquetes, listas, whitelist o blacklist, bueno, etcétera. La diferencia de pronto entre lo que son precios, podemos encontrar de pronto software un poco más económicos de lo que puede ser un hardware. Entonces, pues digamos que hay bien relativos entre los precios. Es muy importante tener en cuenta que no es que debamos solamente implementar uno u otro. De hecho, para poder implementar una buena seguridad dentro de una red empresarial, es muy recomendable usar ambos, tanto hardware como software, porque cada uno filtra diferentes paquetes, diferente información que nos sirve siempre para blindarnos. Recuerden que la seguridad nunca es invulnerable, pero entre más bloqueos y más escudos tengamos en la seguridad, pues obviamente vamos a tener una mayor seguridad y pues va a ser más difícil vulnerarla. Bueno, existen diferentes tipos de firewall. Digamos que aquí vamos a hablar un poco de los firewall de unas diferentes capas, ¿sí? Entonces el firewall de capa 3, estos firewalls son basados en el modelo OSI. Estos tienen también configuraciones básicas a nivel de filtrado de paquetes. Digamos que este de capa 3 es algo para protocolos de TCP/IP. Está basado pues digamos que en el filtrado de esos paquetes y se puede hacer digamos que la parametrización de algunas reglas un poco más sencillas y básicas a nivel de esta capa, ¿sí? Los firewall de capa 7 son firewall ya a nivel de aplicaciones, a la aplicación del modelo OSI también. Esta capa aplica protocolos como HTTP, SMTP, FTP y Telnet, bueno, etcétera. Digamos que esto ya viene a nivel de aplicaciones. Por ejemplo, un protocolo HTTP o SMTP viene, por ejemplo, el SMTP viene desde un correo electrónico, el HTTP viene desde una página web, el FTP pues ya son envío de traza o de datos de paquetería de archivos. Entonces, bueno, este puede hacer algún tipo de filtrados a nivel de este tipo de reglas, es decir, por ejemplo, un correo electrónico, podemos decir que ciertas URLs tienen que venir filtradas y solamente ciertas URLs son las que pueden ingresar a nuestra red. Entonces, digamos una URL con alguna transformación, alguna URL que de pronto esté tratando de ser similar o hacer pues como generar una parte similar de la red, perdón, de la URL, podríamos hacer el filtrado por el HTTP. ¿Sí? Entonces digamos que la capa 7 se basa en eso, pero entonces ahí viene una diferencia que es con la DPI, que estos firewall, pues digamos que si las otras evalúan
el filtrado por URLs o bueno, de ciertos filtrados de estos tipos de protocolos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el DPI lo que hace es que evalúa también contenido, aparte de la URL. Es decir, si nos quieren hacer un ataque de phishing por medio de un correo electrónico con una URL malintencionada, entonces digamos que él podría bajar este ataque, y como viene desde el mismo correo empresarial que está dentro del filtrado, digamos que guay de los protocolos, este podría pasar y podría de pronto bajarnos un documento con algún tipo de malware, esto desde la capa 7, ¿sí? Porque la capa 7 no genera ese filtrado de los contenidos, diferente al DPI. El DPI, digamos que si nos inyectan un software malicioso dentro del correo electrónico, por ejemplo en un archivo de Excel, y nos envían con una macro por debajo que nos genere algún tipo de no sé, de configuraciones diferentes a nivel de administrador, para generar no sé, denegación de algunos tipos de archivos que sean importantes del computador. Este tipo de filtrado del DPI podría evaluar estos tipos de archivos como XML, docs, diferentes, para poder filtrar también desde ese punto. Entonces digamos que este firewall es, digamos que muy importante montarlo en empresas que tienen, pues digamos, como alta de confidencialidad, que de pronto tienen que tener mucha seguridad, pues porque en cualquier momento los empleados pueden tener este tipo de filtrado de información. Llega algún tipo de correo tratando de hacer un phishing y le inyectan algún documento que se abre y bueno, infecta con el malware o con el virus a toda la red, y pueden ingresar por esta parte. Bueno, aquí vamos a hablar de los ataques. Existen diferentes tipos de ataques. Hay virus informáticos. Los virus informáticos, pues digamos que son software malintencionados que pretenden tomar el control de los dispositivos como tal. Este control, la idea es poder dañar ciertos archivos, dañar ciertas funcionalidades del dispositivo, modificar el dispositivo, bueno, etcétera. El malware es una palabra genérica para decir que es un software que pretende generar acciones malintencionadas dentro de un dispositivo, dentro de un computador, bueno, etcétera. Y estas aplicaciones, pues en general son digamos que virus o bueno, en general se llama malware, como la palabra lo utilizamos para todo lo que pretende, que es como una globalización de los términos de un software malintencionado, ¿sí? El ransomware. Bueno, este tipo de ransomware hace un par de años, yo creo que más o menos 1 o 2 años, empezamos a ver muchos ataques, por ejemplo en Colombia, a EPS. El ransomware lo que hace es secuestrar los datos de un computador o de una red y no liberarlos, ¿sí? Lo que hacen es pedir una recompensa, ya sea en Bitcoin o en dineros. Por lo general lo hacen en Bitcoin porque pues es dinero no rastreable debido a los hash que se aplican, bueno, etcétera. Entonces este tipo de virus pues es muy complicado para las empresas porque prácticamente les quitan toda la información, todos los archivos, la empresa queda en blanco. Este tipo de malware toca evitarlos a toda costa, porque pues obviamente puede generarle un impacto muy grande a las empresas la pérdida de la información y posiblemente van a terminar pagando. ¿Qué pasa? No se recomienda hacer pagos a estos terceros que infectan las empresas, porque muchas veces simplemente tú haces el pago y no te terminan liberando la información. Esto puede generar bloqueos de pantallas o puede generar simplemente el cifrado de la información como tal, de archivos o de documentos muy específicos del sistema operativo. Bueno, el phishing. Este tipo de ataque es dirigido directamente a las tarjetas de crédito. La idea es coger, por ejemplo, un word dialing, que es prácticamente una grabación o un marcado automático que se empieza a generar hacia una región, hacia un tipo de teléfonos, etcétera, y genera una grabación diciendo que su tarjeta de crédito está siendo vulnerada o está siendo usada de forma fraudulenta, que por favor se comunique a otro teléfono que previamente también ya han configurado con otra grabación
para, para decirte que por favor, para poder continuar con el proceso, debes verificar y autenticar la información de la tarjeta, brindando ya esta información como el número de tarjeta, PIN, el código de seguridad, bueno, etcétera. La gente malintencionada, los delincuentes realmente empiezan a hacer ya, pues obviamente con esta información, a hacer cargos fraudulentos a la tarjeta de crédito y pues te robaron la información. El APT o Advanced Persistent Threat, estos ataques se basan en atacar objetivos específicos, es decir, normalmente un virus lo que hace es tratar de infectar muchos computadores. Entre más máquinas puede infectar, pues obviamente tienes más oportunidad de extraer información relevante o pertinente o conseguir dinero. Estos ataques realmente, los de APT, son más enfocados a un grupo específico, es decir, que yo quiero atacar X empresa porque sé que manejan, por ejemplo, activos, entonces sé que el gerente de X banco tiene información. Entonces mi idea sería de este ataque no sería entrar directamente al presidente, sino empezar por escalas bajas para poder infectar la red y llegar a estos altos mandos, que son los que tienen mayores privilegios de información, de datos. Entonces, digamos que empezaría, no sé, por un asesor comercial, por ejemplo, el cual de pronto tiene una cultura un poco menos orientada a la seguridad del banco, para poder así ingresar por esta red y llegar a los altos mandos, ya sea por el paso de un archivo, un malware que entre por la red directamente, o por lo que les decía, por un archivo. Entonces digamos que la APT se basa prácticamente en eso, en ataques muy específicos a sectores muy específicos para extraer información de alta confidencialidad y de alto valor, ¿sí? El spear phishing, lo que se concentra en hacer estafas directamente por correo electrónico, lo que hablaba ahorita en uno de los otros ataques. Entonces lo que pretende es ganarse la confianza de la víctima por medio de, no sé, digamos una URL que sea que esté parecida, y te redirecciona a esa URL. Entonces no sé, te pone un mensaje como: Bancolombia te invita a que abras una nueva tarjeta de crédito y estamos trabajando por ser mejores, bueno, etcétera, etcétera, y echan una carreta, y a lo último pone la dirección muy parecida a la de Bancolombia y te reenvían allá y te roban la información, o te infectan de un malware, o te hacen bajar un archivo y te infectan de información porque te generaron confianza. Entonces la idea es meter como información con una entidad de confianza, o con información que previamente por ingeniería social te han extraído y te genera confianza. Bueno, volviendo aquí un poquito y antes de irme a la siguiente diapositiva, por eso no es recomendable dar mucha información en encuestas, en cosas así, porque te pueden estar extrayendo información que es valiosa para hacer ingeniería social. Bueno, RFC 2828. Bueno, esto realmente es un glosario. El RFC es un sistema de glosario que tiene una estandarización para la seguridad en Internet, y esto es para que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Entonces este glosario lo que te dice es que vamos a estandarizar la seguridad del Internet, y genera unas recomendaciones y definiciones para la informática en el Internet. Entonces, bueno, como esto es una estandarización y un glosario realmente de cómo debemos estructurar los documentos, de qué es lo que debemos poner en ellos, de una forma globalizada y que todos podamos entender, lo que yo podría hacer en este punto es que o bueno, lo que a mí se me ocurre es de pronto hacer el desarrollo de guías para el aseguramiento de protocolos como el IPv6, o en general guías de aseguramiento de redes de datos que necesiten la seguridad informática. Entonces este tipo de guías van a estar basadas de pronto en una empresa para que se pueda entender por cualquiera. Por ejemplo, por ahí en algún momento vi una del Mintic que estaba basada en toda la RFC, en la RFC 2828 y en la 4936. Estas, digamos que estandarizan muchos de los protocolos que podemos encontrar. De esto, pues digamos que no hay mucho de qué hablar, simplemente una estandarización de protocolos. ¿Listo? Bueno, exposición de computadora a un tercero.
Este tipo de problemas es de pronto de los que más se ven en las empresas porque la gente es muy confiada. Pues por lo general uno está en un entorno laboral, piensa que sus compañeros están bien, pero pues de pronto no sé, un infiltrado de que esté haciendo ingeniería social o que tenga acceso al computador en 5 segundos, eh, puede sacar información valiosa de los sistemas o información valiosa que tengas en el computador, ya sea por un script, por una USB. Se puede insertar de hecho USBs dentro de los mouse que generan directamente un malware dentro de tu computadora que empieza a enviar información. Bueno, hay muchísimos problemas que se pueden generar a nivel de exposición de un computador a un tercero. Hay muchos ataques que pues ya, o sea, si te pueden vulnerar la información desde afuera, imagínate con el acceso directo a tu computadora. Entonces, digamos que no es nada recomendable dejar a exposición el computador. Siempre se debe hacer una cultura organizacional en la cual todos los empleados, cada vez que se levanten de su puesto, se genere un bloqueo del computador para no dejar expuesta esta información. Es supremamente importante tener los protocolos de seguridad de que por tiempo de inactividad se bloquee el computador también, porque bueno, esta exposición puede generar bastante riesgo dentro de la compañía. Ahorita voy a poner un ejemplo en el cual se extrae la contraseña que se tiene guardada, por ejemplo, en un sistema como el de Hotmail o de pronto en Gmail, que uno le da guardar contraseñas al navegador de Google. ¿Cómo se puede extraer la información de la contraseña? Fácilmente. Entonces aquí vemos la exposición. Entonces vemos que aquí en la parte principal está pues teóricamente con asteriscos. Nosotros entramos al inspeccionador de código, cambiamos el type, en vez de password lo ponemos como type text y listo. Simplemente ya ahí nos va a pintar la información en plano. Entonces podemos ver que antes y después una persona extrae esta contraseña y no se demora más de 10 segundos en hacerlo. Entonces por eso debemos tener mucho cuidado con la exposición del computador a terceras personas o dejarlo desbloqueado. Bueno, está la bibliografía. Espero poder verlo nuevamente. Este video pues va para YouTube también, entonces pues, no solamente la exposición para la especialización, sino que lo estará en YouTube disponible para las personas que de pronto les interese el tema. Hasta luego, muchas gracias. Mi nombre es Sebastián Silva. Que tengan buena noche.